Hola, hoy vamos a estar recorriendo un pasaje en Lucas 9 del 10 al 18, donde Dios nos enseñará 5 puntos específicos para nuestro bien, para que nosotros lo tengamos en mente. Y para ello vamos a comenzar en el versículo 10, donde el Señor nos dice: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Él detalla claramente que cuando los recibió, los capacitó. Dice que les empezó a enseñar del reino. Cuando nosotros buscamos de Dios, no podemos estar esperando que lo que Dios nos enseñe o lo que Él nos va a decir se va a parecer o va a ser igual a todo lo que hemos aprendido en la vida, en lo natural o en lo terrenal, porque no se parece. De hecho, la palabra dice que sus pensamientos están muy por encima de nuestros pensamientos y sus caminos están más altos que los nuestros. Entonces, ¿con qué propósito, con qué intención Dios nos recibe cuando nosotros lo seguimos? Con esa intención, que nosotros aprendamos sus secretos, que nosotros aprendamos sus estrategias, que nosotros aprendamos eso que hasta ahí, hasta ese momento no hemos aprendido. Y no solamente eso, dice que nos enseña y además provoca milagros en nosotros, porque dice que lo siguieron, les enseñó y sanó. Cuando buscamos de Él, somos sanos, no solamente de una enfermedad física, sino de una enfermedad mental, de una enfermedad espiritual. ¿Qué es lo segundo que el Señor nos quiere mostrar hoy? Si vamos al versículo 12, la palabra dice: al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Y así como pasaba en ese momento con los discípulos, así nos pasa muchas veces a nosotros. Se presentó una necesidad en ese momento y ¿qué hicieron? Miraron a su alrededor y no vieron nada, ni siquiera vieron a Jesús, ni siquiera vieron ese que hacía milagros, ese que era portador de la presencia de Dios, ese que era portador de la palabra, que hacía que todo lo bueno se manifestara, que hacía que todo panorama y toda circunstancia fuera transformada. Y con esto en mente, entonces vamos al paso número 3 o al punto número 3. Y en el versículo 13 dice: Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O espera que vayamos y compramos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 allí. Habían 5,000 allí y había uno que hacía que las cosas fueran diferentes, fueran cambiadas. En el punto anterior vemos que ellos no se percataron, o sea, ellos no cayeron en cuenta que Jesús estaba ahí y con él recordar todos los milagros que habían sucedido. Y aún así Jesús se refirió a ellos, Jesús les habló, como Dios queriéndoles decir: venga, ¿por qué están pensando en lo natural? Si yo estoy aquí con ustedes, si yo no me he ido, ¿no han visto lo que yo he hecho? Y entonces, como los discípulos no entendieron, vamos a ver el Señor que nos muestra en el punto 4. Y sigue diciendo la palabra: Jesús les respondió: dígales que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 12 pescados, miró hacia el cielo y les bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados, para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y a la altura de este punto 4, lo que el Señor nos quiere recordar es que no es de acuerdo con lo que nosotros veamos terrenalmente, que algo que nosotros debemos grabar y no olvidar es que no es de acuerdo con lo que nosotros veamos terrenalmente, que Él va a obrar. Él va a obrar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Jesús no tuvo más de lo que ellos tenían. Jesús no los cambió, no los transportó a un lugar donde habían hospedajes. Él no los teletransportó a un lugar donde había comida en abundancia. Era la misma situación.
era la misma circunstancia, era el mismo lugar, porque es que nosotros muchas veces creemos que nuestras respuestas o los cambios requieren de un cambio de lugar y definitivamente no requiere de un cambio de lugar, requiere o es necesario un cambio de mentalidad. Y por eso cuando el Señor fue a hacer la multiplicación del alimento, dice que Él miró hacia el cielo. O sea, Él se colocó en unidad con el Padre. Él recordó que Él podría tener nada más esa nada de alimento porque no era nada comparado con 5,000 personas, pero tenía el Padre quien es su proveedor, quien le iba a proveer alimento para todos. Nuestra fe siempre debe ser únicamente en Dios, apartada de las cosas de la tierra y enfocada en las cosas del cielo, en las cosas del reino. Por eso el Señor acá empezó el pasaje diciendo que cuando ellos se habían acercado, Él había empezado a hablarles acerca del reino. Y lo ideal era que al hablar acerca del reino, eso era lo que fuera a dar fruto al final, eso era lo que fueran a aplicar al final. Y ya para cerrar y terminar este tema, vamos al punto número 5, donde el Señor dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no miente. Entonces, hoy mi deseo de todo corazón es que nos aferremos a Él y que conservemos esa comunión con el Señor en medio de la situación que sea, para que podamos hacer esas cosas que Jesús hacía y aún mayores, como lo dice el Señor en Juan 14. Que Dios te bendiga. Hoy quiero invitarte a que te suscribas, a que visites los diferentes medios de nuestro ministerio, a que si en algún momento necesitas que te apoyemos en oración en alguna circunstancia, que nos escribas al correo que aparece en la parte inferior de este video. Igualmente a que compartas este video con personas que sabes que necesitan, con personas que saben que necesitan ver eso sobrenatural que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ellos.